Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Oscar López y aquí estamos. Le mandamos un saludo a los oyentes de parte del hermano Antonio, el hermano Lío y del canal Siguiendo a Cristo Hoy. Que Dios me los bendiga. La última vez que estuve aquí estuve compartiendo mi testimonio y espero que haya sido de bendición, y esperamos que todo lo que enseñemos y que hablemos aquí en este canal que les sea de bendición a todos los oyentes, de edificación, de fortaleza, de bendición, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Para su pueblo. Dios quiere fortalecernos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros se hagan una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora el Señor me dio una enseñanza preciosa de la palabra de Dios. Al yo leer el libro de Apocalipsis, Dios me habló mucho y quería compartir un poco de lo que habla su palabra, ¿verdad? Y queríamos mirar en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 14, para los que van a estar siguiendo en sus Biblias. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bendito sea Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Es que Él dice: bienaventurados, son felices, prósperos, dignos de admiración. Lo que quiere decir la palabra bienaventurados, esas personas que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida, ¿verdad? Y vamos a estar mirando lo que la palabra dice que es el árbol de la vida, porque la Biblia habla mucho de ese árbol de la vida, ¿verdad? Ese árbol de la vida es que ese árbol da frutos, y si uno toma de ese árbol, uno vive para siempre, porque es el árbol de Dios, es el árbol que da vida, ¿verdad? En el Génesis 3:22 dice que dice: y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios procuró que este hombre Adán no comiera de ese árbol, ¿verdad? Porque nosotros miramos en el libro de Génesis que Dios a Noé, Dios le dio un mandato y ellos no obedecieron. Dios le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de ese árbol tú vas a morir. Y ellos comieron y ellos eran inocentes, pero cuando ellos comieron de ese árbol, ellos conocieron qué era el bien y qué era el mal. Ellos eran inocentes, ellos no conocían el bien, no conocían el mal, sino que todo lo que ellos hacían era inocencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos pecaron delante de Dios y ellos tenían la naturaleza divina que había en ellos, se apartó de ellos y entró la naturaleza pecaminosa. Ellos ya conocían el bien, ellos ya conocían el mal, ellos tenían el poder y la libertad de escoger el bien y el mal, y la raza caída se inclina más a la maldad. Y Dios, sabiendo todo eso, Él dijo: vamos a quitar, a guardar ese árbol de la vida, para que el hombre en su estado pecaminoso no vaya a extender su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, sino que Dios no quiso que el hombre en su estado pecaminoso viviera para siempre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios los echó fuera del paraíso, los echó fuera del Edén. Dice que al lado del Edén, Dios puso ángeles, puso querubines. No eran ángeles normales, sino que eran ángeles querubines fuertes, y no era uno, sino que eran varios. Dice la palabra de Dios
y que también puso una espada, que una espada no era una espada normal, sino que era una espada de fuego, dice la palabra de Dios, que se revolvía por todos lados, andaba así cuidando el camino que llevaba al árbol de la vida. Cuán importante es para Dios y para nosotros que el hombre no viva para siempre en su estado malo, en su estado pecaminoso, con esa naturaleza pecaminosa que tenemos. El hombre que no conoce de Dios, solamente estamos inclinados al mal, y Dios no quería que ese hombre viviera, extendiera su mano y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, y viviera todos los días haciendo y haciendo maldad, violencia. Y Dios permitió que ese camino que llevaba al árbol de la vida fuera protegido para que el hombre no llegara a ese lugar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que también cuando se comenzaron a criar los hombres y que le nacieron hijos y hijas a los hombres, que los hijos de Dios miraron que eran hermosas y comenzaron a escoger entre ellas. Y dice que hubo gigantes en esos tiempos, hombres de alta estatura, ¿verdad? Y que eran violentos y que eran malos y que practicaban la maldad, y los humanos comenzaron a seguir los ejemplos de ellos. Y dice la tierra que se llenó de maldad y desobediencia en toda la tierra, y que por eso Dios dice y dijo en Génesis 6:3, dice, y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice Dios no va a andar detrás del hombre, redarguyéndole, peleando con el hombre, tratando de parar al hombre para que no ande detrás de la maldad, sino que Dios se cansó de andar redarguyendo al hombre y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y sus días ya no van a ser muchos, sino que van a ser 120 años los días de la vida del hombre, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Matusalén vivió 969 años, Noé vivió 950 y Adán vivió 930 años. Y Dios, por causa de la maldad del hombre, dijo, no, mi espíritu no va a contender con el hombre, mi espíritu no va a pelear con el hombre, mi espíritu no va a andar cuidando al hombre para que no haga mal y él no obedezca, sino que los días del hombre van a ser cortados a 120 años. Y Dios le cortó la vida, los años de vida al hombre, ¿verdad? Por la maldad del hombre, por la desobediencia del hombre. Y pues Dios no quiere que el hombre viva para siempre en ese estado pecaminoso, ¿verdad? En esa naturaleza que solo está inclinado al mal, sino que Dios quiere renovar al hombre. Dios envió a su Hijo, lo envió del cielo a la tierra, y Él nos dio un plan de salvación en que podamos renovar la vida, renovar la mente, recibir la naturaleza de Dios, para ser obedientes a Dios, para hacerle agradables a Dios. Dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de Dios, porque Noé era justo. Noé hablaba de los mandamientos, de la palabra de Dios. Él era pregonero de justicia. Él animaba a la gente que viviera en justicia y que practicaran la justicia. Y dice la palabra de Dios que Dios, cuando destruyó al hombre, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y así también nosotros podemos hallar gracia delante de Dios solamente recibiendo a Jesucristo y recibiendo la bendición de Dios, que es la naturaleza divina, ¿verdad? Y pues la palabra de Dios dice, y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aquí la palabra de Dios nos da a entender que si nosotros lavamos nuestras ropas, vamos a tener derecho, vamos a tener la autoridad de Dios, vamos a tener el permiso de Dios. Dios va a abrir las puertas para que nosotros
vayamos a ese árbol de vida y podamos comer de ese árbol de vida y podamos llenarnos de la vida de Dios, podemos llenarnos de la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros, que es el anhelo de Dios, que el hombre viva para siempre, pero no en el estado pecaminoso, con la naturaleza de pecado que el hombre tiene cuando nace aquí en esta tierra, sino Dios quiere que recibamos a Cristo Jesús y que sigamos sus pisadas, y Él quiere bendecirnos con esa naturaleza divina, ¿verdad? Para que podamos serle obedientes a Dios y podamos tener derecho de parte de Dios para entrar a ese camino que lleva al árbol de la vida y podamos comer de ese árbol, ¿verdad? Y pues aquí dice que somos bienaventurados si nosotros lavamos nuestras ropas, porque vamos a tener derecho, vamos a tener permiso de Dios, vamos a tener autoridad de Dios de comer de ese árbol de vida eterna, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que lavar nuestras ropas, ¿verdad? Y no está hablando aquí de la ropa física, ¿verdad? Sino que está hablando de las ropas espirituales de nosotros, nuestro carácter, la forma que somos. Y Dios no quiere que lavemos las ropas antiguas, ¿verdad? Las ropas que trajimos de cuando vinimos del pecado, de la maldad, de la desobediencia y venimos a Cristo. Esas ropas Dios no quiere que lavemos esas. Dios quiere que lavemos las ropas espirituales que Él nos da, ¿verdad? Que las lavemos con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Él nos limpia con su sangre. Dice la Escritura que Él nos rocea con la sangre de Jesucristo y limpia toda nuestra alma, nuestro ser, nuestras ropas espirituales. Él las limpia, ¿verdad? Y bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados somos nosotros y todos los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra también, nos enseña en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 8. Ahí la palabra nos ordena, ¿verdad? Y nos da el consejo. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros. Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, porque alguien que ya es hijo de Dios, nos despojamos de todas esas cosas. Es como una vestidura que uno las deja atrás, ¿verdad? Con todos los hechos, con todas las malas cosas que nosotros traemos del mundo, de la vida de desobediencia que dejamos allá atrás, ¿verdad? Y dice, y despojaos y revestíos del nuevo, de la nueva hombre, del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que Dios ofrece a todo al que le recibe a Jesucristo, ¿verdad? Dice, y revestidos de nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, despojaos, y luego dice, y vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo que nos ordena Dios, que nos vistamos de esas vestiduras espirituales, ¿verdad? Que es la santidad que viene de parte de Dios, y con el esfuerzo de nosotros de apartarnos del mal, ¿verdad? Esas son vestiduras y de entrañable, que seamos misericordiosos, que seamos benignos, que seamos humildes, que de mansedumbre y de paciencia, ¿verdad? Y soportando, dice la Biblia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Tenemos que tener esas vestiduras espirituales, que cuando alguien nos ofende, pues perdonar luego, ¿verdad? Porque así Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así también nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Esas son
vestiduras espirituales que tenemos que ponernos, ¿verdad? Y esas vestiduras no solamente tenemos que tenerlas así un poquito o ser poquito de lo que dice la Biblia, sino que tenemos que limpiar esas vestiduras espirituales, ¿verdad? Por medio de la obediencia a la palabra, limpiar esas vestiduras continuamente, no limpiar las vestiduras viejas de ira, de enojo, de maldad, de mentira, sino esas tirarlas, despojarnos de esas cosas, echarlas fuera de nuestra vida y vestirnos de las vestiduras de Dios, ¿verdad? Y limpiar esas vestiduras espirituales que Dios nos ha dado, limpiarlas y purificarlas con la sangre de Jesús continuamente, ¿verdad? Porque no nomás es un día, el día que nos convertimos, o por un año, ya después descuidar esas vestiduras espirituales, ¿verdad? Sino limpiarlas continuamente, estar en la presencia de Dios, en la lectura, en la oración, ayunando y adorando a Dios, consagrándose, yendo a la iglesia, a escuchar palabra de Dios, a adorar y alabar al Creador y cantarle al Omnipotente, ¿verdad? Porque para eso crió a la humanidad, para que la adoremos a Dios, ¿verdad? Cuando uno hace eso, Él nos bendice, Él nos rocea, porque estamos obedeciendo, Él nos rocea con su sangre preciosa, ¿verdad? Que Él derramó, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él nos compró no con oro o plata, ni con cosas que perecen, sino con la sangre preciosa de Jesús. Él nos compró y somos de Él. Y Él quiere que le adoremos, que le cantemos, que seamos fieles congregándonos en la iglesia y ser fieles en todo lo que Dios manda para que Él pueda bendecirnos, ¿verdad? Porque cuando uno obedece, uno está diciendo a Dios, ok, Señor, ya bendíceme, Señor, porque Él ha prometido bendecirnos y Él tiene bendiciones para nosotros, ¿verdad? Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hagamos nosotros. Así como Dios nos perdonó, así también tenemos que perdonar a todo el que hace mal a nosotros, perdonarlo, ¿verdad? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Ese es un hecho, esa es una vestidura espiritual, es un carácter piadoso, ¿verdad? Es lo que Dios quiere que siempre esté vivo en nosotros, siempre estén limpias esas vestiduras espirituales que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Porque cuando antes andábamos en la desobediencia no éramos así. El que hacía algo mal a nosotros nos queríamos vengar luego y andábamos meditando a ver qué le íbamos a hacer, ¿verdad? Y estas vestiduras nuevas que Dios nos ha dado vienen de parte de Dios, no es producto del ser humano, no es una fabricación del hombre, sino que viene de parte de Dios y nosotros tenemos que esforzarlas a mantenerlas de nuestras vidas vivas, limpias y listas para que resplandezcan en el mundo y la gente que no conoce de Dios vean esas cualidades, esos hechos, esas características, las vean en nosotros y ellos anhelen tener eso en su vida, ¿verdad? Y pues todas esas cosas son vestiduras espirituales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener. Y luego verso 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Es vestidura, el amor de Dios en nuestras vidas es una vestidura espiritual, ¿verdad? Y lo dice que es el vínculo perfecto. La vestidura del amor es como el glue, el vínculo. La palabra vínculo viene siendo como el pegamento, porque el amor es el que pega todas esas vestiduras que nombramos: paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas vestiduras Dios las pega a nuestra alma. Y el vínculo, el glue perfecto es el amor, ¿verdad? Eso lo mantiene cerca a nosotros, que no se nos aparten. El amor es el que vence todo lo malo, ¿verdad? Y por eso Dios dice, vístanse de las vestiduras. Y por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿verdad? Porque si nosotros lavamos esas ropas, vamos a tener derecho, vamos a tener autoridad, vamos a tener la bendición de Dios para entrar y comer del árbol de la vida, ¿verdad? Por eso dice Dios, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿verdad? Porque Dios quiere que tengamos derecho de comer del árbol de la vida, ¿verdad? Y por eso estamos explicando lo que quieren decir esas vestiduras, porque quieren decir esas vestiduras, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y tenemos que detenernos a averiguar qué quiere decir eso, ¿verdad? Porque
Eso es lo que Dios dice, estudiar la palabra día y noche, ¿verdad? Y dice, y para entrar a las puertas de la ciudad, pues ya el Señor nos ha mostrado qué es el árbol de la vida y qué son las vestiduras espirituales, porque es muy importante que nosotros conozcamos y entendamos qué es el árbol de la vida y qué son las vestiduras espirituales, ¿verdad? Porque tenemos que guardar esas vestiduras, ¿verdad? En Lucas 13, 22 y 24 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Él ya sabía que iba a ser crucificado, él ya sabía el sufrimiento que él iba a llevar, él ya iba caminando, él no trató de distraerse y irse por otro camino, él sabía que la voluntad del Padre era sufrir, ¿verdad? Y muchas de las veces Dios nos llama a llevar nuestra cruz también, ¿verdad? Y dice, iba a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Alguien le hizo, Jesús iba por las aldeas y los pueblos caminando y una persona le hace la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, les dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Él dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Él quiere que nos esforcemos a entrar, ¿verdad? Que busquemos lo que agrada a Dios, que seamos sabios, qué es lo que le agrada a Dios y que nos esforcemos a hacer como este mandato que nos da Dios aquí, ¿verdad? De mantener nuestras vestiduras limpias, ¿verdad? Y que las conozcamos, cuáles son esas vestiduras nuevas que Dios quiere que tengamos puestas, ¿verdad? Y que las limpiemos con la sangre de Jesús constantemente, ¿verdad? Esa es una de las voluntades que Dios quiere para nosotros, y en esa voluntad que nos esforcemos nosotros, ¿verdad? A mantenerla limpia. Por eso dice él, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice que mucha gente procura entrar al cielo y no podrán. Quieren entrar a la vida eterna y no podrán. Muchas personas piensan que he oído en otros países, otras religiones que piensan por matar a gente, a los infieles, que les hacen barbaridades, los torturan, los matan. Ellos piensan que están haciendo la voluntad de Dios y que por eso ellos se ganan el cielo, pero nosotros miramos que es una mentira de Satanás, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que al fin del mundo va a venir un ángel fuerte, ¿verdad? Con unas cadenas, y que va a amarrar al diablo y que lo va a encerrar en una prisión por 1000 años. Dice, para que no engañe más a las naciones. Y luego en otro verso dice, hablando del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua, dice, el cual engaña al mundo entero, ¿verdad? Engaña a las personas, pero nosotros somos bienaventurados porque nosotros conocemos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Nosotros esta palabra bendita vino a nuestras vidas y sentimos un milagro en nuestros corazones. Él cambió nuestras vidas, Él nos rescató del poder de Satanás, del poder de la mentira y del engaño. Él nos rescató a nosotros y sentimos algo dentro de nuestro ser. Es la presencia de Dios que nos da testimonio, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que es la verdad. Y por eso es una de las razones que nosotros tenemos que congregarnos y cantarle al Creador y darle gracias continuamente, adorarle, agradecerle y darle gracias por su verdad, por habernos librado. Pero sí hay muchas personas que el enemigo, el diablo, el Señor Jesús lo reprenda, ¿verdad? Están siendo engañados. Por eso Él dice, esfuércense en entrar por la puerta angosta, esfuércense en conocer la palabra de Dios, esfuércense a agradarme, esfuércense en agradar a Dios, en conocer la voluntad de Dios, y esfuércense y sean diligentes en obedecer, nos dice el Señor a nosotros, ¿verdad? Que nos esforcemos en obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos entrar por ese camino al árbol de la vida o a la puerta angosta, ¿verdad? Que lleva a la vida eterna. Porque muchas veces podemos
estar pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y como muchas personas el enemigo los engaña, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando no conocía a Dios a veces pensaba yo que todas las personas se iban al cielo, ¿verdad? Y yo no podía imaginar, no podía retener ese pensamiento que gente se iba al infierno, porque era muy terrible para mí eso y pensaba que Dios no podía hacer eso, ¿verdad? Pero me di cuenta que es angosto el camino que lleva a la vida eterna, pero es amplio y espacioso el camino que lleva a la destrucción, ¿verdad? Y a mí apenas leyendo la palabra de Dios pude entender en mi mente que Dios nos da una oportunidad de escoger, ¿verdad? Y antes yo no podía imaginar ese castigo, ¿verdad? Y no lo creía y lo ignoraba y lo quería hacer a un lado de mi pensamiento, ¿verdad? Pues sí, y la palabra de Dios dice en Mateo 22, Jesucristo dando la parábola, él dice que en Mateo 22, capítulo 22, verso 1 al 14, Él nos enseña, nos habla más de las vestiduras de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Porque Dios quiere que lleguemos a la final jornada, ¿verdad? Al final de nuestra carrera, ¿verdad? Y que podamos decir como el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto nos espera la corona de vida, ¿verdad? Decía Pablo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida de Jesucristo, ¿verdad? Mateo 22, del 1 al 14, es la parábola de las fiestas. Dice que es el rey, él tiene un hijo y le va a hacer una boda y él mandó a sus siervos a que trajeran a los convidados, ¿verdad? Y dice que los siervos regresaron y dice, mas ellos sin hacer caso se fueron a su labranza. Uno se fue a trabajar a su parcela, otro a sus negocios, a una tienda, no sé qué. Todos ponen excusa. Uno cuando va y habla del evangelio, que Dios les quiere dar vida eterna, que vamos a ir al cielo, que vamos a ir a las bodas del Cordero y que vamos a vivir por una eternidad. Uno pone una excusa, otro pone otra excusa, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, otros hacen violencia a los hermanos predicando el evangelio. Y dice, al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Muchos rechazan el evangelio de Dios, pero Dios nos vuelve a decir, le vuelve a decir a sus siervos, sigan predicando, inviten allá, inviten acá, inviten a sus familiares, a la gente que van en la calle, invítenlos para que entren a las bodas del Cordero, ¿verdad? Las bodas de mi hijo, que le voy a hacer una boda, le voy a hacer una fiesta gigante, una fiesta hermosa, y yo quiero que todos vengan y convivan conmigo y sean partícipes de todas las bendiciones del poder que yo tengo, ¿verdad? Y las riquezas que Dios tiene, ¿verdad? Preparados para todos, ¿verdad? Dice, y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí dice que a los malos y a los buenos les hicieron la invitación. Y muchos de los malos se arrepintieron y vinieron y se están preparando para ir a las bodas. Los buenos, los maestros, los policías, los abogados, los dentistas, los doctores, los que son moralmente un poco mejorcitos. Dice la palabra que son los buenos, los malos son los pandilleros, los asesinos, los drogaditos, los narcotraficantes. Dios los llama, dice la palabra de Dios, el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿verdad? Él le da la oportunidad a todos porque Dios es bueno, Dios es justo. Él dice, y entró el rey para ver a los convidados. Pues somos muchos los convidados, ¿verdad? Y dice, y vio ahí a un hombre que estaba
que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Le llamó la atención porque no tenía su vestidura, ¿verdad? No tenía su vestidura de boda. Y dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Dios está preparándonos para las bodas de su Hijo, ¿verdad? Las bodas del Cordero, ¿verdad? Y Él quiere que tengamos esas vestiduras. Él no quiere que andemos con esas vestiduras antiguas, ¿verdad? De ira, de enojo, de malicia, de maldad, de pecado. Él quiere que despojemos de esas vestiduras. Él quiere que nos vistamos de boda, ¿verdad? Como dice aquí en esta parábola, ¿verdad? Él quiere que nos vistamos como escogidos de Dios, ¿verdad? Que tengamos la vestidura de amor, la vestidura de humildad, de si nos ofenden, nosotros estamos prontos para perdonar y bendecir, ¿verdad? Si nos maldicen, no maldecimos para atrás, sino bendecimos. Él quiere que tengamos las vestiduras espirituales, porque cuando llegue ese día de las bodas, Él dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Y hay que esforzarnos, como dijo Jesús cuando le hicieron la pregunta: ¿son pocos los que se van a ser salvos? Y Jesús le dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Pero ustedes procuren, esfuércense, porque mucha gente quiere, mucha gente anhela, pero no van a entrar, porque se dejaron engañar por el diablo o por X razón. Pero nosotros que conocemos la verdad y escuchamos el evangelio de Dios, hay que esforzarnos, ¿verdad? Hay que esforzarnos a tener esas vestiduras que Dios requiere para que podamos entrar a las bodas del Cordero. Dice la palabra de Dios que un ángel dice: bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero, ¿verdad? Va a haber unas bodas donde vamos a celebrar las bodas del Cordero, ¿verdad? Por 7 años vamos a estar celebrando. Pues esa ya es otra enseñanza, ¿verdad? Pero esa enseñanza es que tenemos que tener esas vestiduras para que podamos entrar por el camino con la autoridad y el derecho y el permiso de Dios y comer de ese árbol de la vida y vivir para siempre. Porque recuerden cómo Adán, cuando él pecó, Dios dijo: no, voy a echar fuera al hombre y voy a guardar el camino que lleva a la vida eterna, al árbol de la vida eterna, para que él no coma. Él no quiere que el hombre en su estado pecaminoso coma de ese árbol y viva para siempre, sino que solamente los que se llenan de la naturaleza de Dios, los que se visten de las vestiduras de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿verdad? Y sobre todas esas cosas vístanse de amor, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto, nos enseña la palabra de Dios. Y como dice Jesús, esfuércense a entrar, ¿verdad? Y es lo que Dios a mí me ha revelado, ¿verdad? Lo que Dios me ha enseñado a mí, me ha puesto en mi corazón para que lo comparta. Y espero en Dios que sea de bendición, ¿verdad? Que sea de edificación y que esta palabra, porque no es el hombre que cambia al hombre, sino que es la palabra de Dios que nos cambia y cambia a todos los que escuchan la palabra de Dios. Nos cambia, nos anima y nos marca un ejemplo de seguir de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que sigamos buscando de Dios y podamos decir, así como dijo Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera y he guardado la fe. Me espera la corona de vida, ¿verdad? Y pues eso es el mensaje que Dios me dio para compartir, hermano, y que pues aquí finalizamos. Que Dios los bendiga y para la otra nos miramos, ¿verdad? Sí, con el permiso de Dios. Dios los bendiga